Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa como voz de trompeta. Qué bendición nos concede el Señor una vez más de poder llegar hasta sus hogares. Y le invito para que se mantenga con nosotros en esta bendición y así pueda también invitar a otros para que sean parte de la misma. Les saludo con mucho cariño en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí que usted que está en su hogar, quizás en su trabajo, quizás en el automóvil, quizás en su habitación, en el lugar donde quiera que usted se encuentre. En esta bendición reciba nuestro saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre saludamos con mucho amor y cariño a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet, mi amada madre Magdalena y mi amada hermana Elizabeth Santiago junto a su esposo Jorge, Yanisbet y Angelis, mis sobrinitas allá en Arecibo, Puerto Rico. También quiero saludar con mucho cariño a mi hermano y amigo, el hermano Carlos Alberto Candelaria Vega, ahí en su residencia aquí en la ciudad de Nueva York, aquí en el Bronx, a la gloria del Señor. Bueno, y también a su amada esposa, Norma Candelaria. Bueno, y en esta tremenda bendición saludamos con mucho cariño a todos los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, siervos y siervas del Señor que están en nuestra sintonía en esta tremenda bendición. Les invito para que se mantenga con nosotros, ya que vamos a continuar trabajando el tema que estábamos trabajando la semana pasada y pensé yo que ya había terminado este mensaje, pero lo vamos a continuar dado a la necesidad, ¿verdad?, que hay en el pueblo del Señor. Ya mismito vamos a entrar de lleno en el tema, pero con mucho cariño también queremos saludar a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, de nuestro amigo y hermano el pastor Carlos Reyes y su distinguida esposa, la pastora Cecilia Reyes. Y quiero compartir una vez más con ustedes el informe que brindáramos la semana pasada en la retransmisión de nuestro programa, el cual se retransmitió el martes 11 de diciembre de 8:25 a 9:25 de la noche, hora del este, fue la retransmisión y hubo una audiencia hermosa de 205,107 personas y se reconciliaron con el Señor 45,190 vidas. 37,892 aceptaron a Cristo para un total de 83,082 almas que recibieron a Cristo como su Salvador. Esto en 4 meses y una semana nos coloca en una bendición de habernos ganado 308,548 almas a la gloria del Señor. Y esto es posible gracias a que Radio y TV Cristo Sana y Restaura, hermanos queridos, tiene una bendición poderosa, y es que esta emisora tiene 20 plataformas ministeriales cibernéticas, las cuales llevan el mensaje de la palabra del Señor al mundo entero, y también pues tiene televisión digital en toda el área oeste de la nación americana a través de DirecTV, en Argentina y en Panamá también canal digital a través de la televisión digital, valga la redundancia, también a través de las cajas convertidoras en televisión lineal a través de toda la nación americana. Así que tenemos una audiencia grande a la gloria del Señor y agradecidos de parte de nuestro Señor y de nuestro hermano Carlos Reyes, el señor director de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, por esta oportunidad tan hermosa que nos ha concedido ya, ¿verdad?, por más de 4 meses y una semana. Ya este programa es la segunda semana, 4 meses y 2 semanas a la gloria del Señor, retransmitiendo nuestro programa a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Así que a toda esa bella audiencia que nos sigue en la retransmisión, les bendigo y doy gloria a Dios por su vida, a la gloria del Señor. Bueno, y en esta tremenda bendición saludamos también a todos los que nos siguen a través de nuestro fanpage, Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta, también a través de nuestros ministerios en Facebook y todos los grupos donde podemos compartir a toda nuestra audiencia. Tenemos una audiencia, vasta a la gloria del Señor a través de Facebook, que nos sigue y nos respalda, ya que predicamos el Evangelio tal y como está escrito, ¿verdad?, sin quitarle ni añadirle, pero lo predicamos no religiosamente ni no con libertinaje, sino centrados en el marco de la palabra del Señor. Así que agradecemos al Señor toda esta amada audiencia que nos sigue lunes tras lunes y en todas las retransmisiones de nuestros programas. Y en esta bendición quiero volver a retomar
el tema que la semana pasada pensé había terminado y es el mensaje en series titulado La desintoxicación religiosa. Ahí usted lo tiene en la pantalla de su televisor. La desintoxicación religiosa, cuarta parte. He estado inquietado, hermano, en continuar con este tema, ya que creo que es un tema tan importante y tan vital. Porque el pueblo del Señor tiene que entender una cosa. Una de las oraciones, o la oración más importante que Cristo hizo al Padre, fue esta: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Con qué propósito Jesús hizo esta oración? Con el propósito para que el mundo crea que tú me enviaste. Déjeme decirle una cosa, hoy día yo no me atrevo a hablar como algunos religiosos de este tiempo hablan, con una libertad tan grande de que la iglesia de Cristo está dividida, la iglesia de Cristo está en apostasía, porque entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Hermanos queridos, no podemos ser tan super espirituales para generalizar de que la iglesia de Jesucristo en su totalidad está en apostasía y le ha dado la espalda a Dios, porque eso es falso. Hay un sector. Recuerde que la palabra de Dios es clara. Aquí nadie puede poner otro fundamento, ni puede venir con inventos y con loqueras para tratar de, con su pretexto, formar, coger un texto, sacarlo de contexto y formarle un pretexto para manipular. Porque el problema que estamos teniendo en este tiempo dentro de un sector de la iglesia es que quieren manipular al pueblo con su religiosidad. Y esto trae una intoxicación tan grande porque hay pastores, hay líderes, hay gente de Dios de los 5 ministerios que están metidos en esta intoxicación religiosa. Y esto usted lo ve, lamentablemente, mayormente se ve en las iglesias que tratan de defender, según ellos, la sana doctrina y tratan de cuidar la apariencia exterior, aunque dentro estén podridos y sean, como dicen las Sagradas Escrituras, sepulcros blanqueados. Vuelvo y repito aquí, yo no estoy patrocinando el libertinaje. Yo no estoy patrocinando que el creyente viva como le da la gana, pero tampoco estoy patrocinando la religiosidad, porque la religiosidad, les enseñé en el primer programa, en el segundo, en el tercero y lo vuelvo a repetir en este cuarto, es un espíritu que está operado por el mundo de las tinieblas. O sea, los religiosos están siendo operados por el mundo satánico. Quien opera en un religioso, porque déjeme decirle una cosa, la religiosidad solamente viene para destruir y para dividir, viene para herir, para fragmentar. Y desgraciadamente esta plaga satánica e infernal se está viendo a nivel mundial en muchos sectores religiosos. O sea, cuando digo religioso me refiero en el cuerpo de Cristo, cosa que no se debe ver, pero desgraciadamente desde los tiempos de Jesús, cuando empecé este estudio, les enseñé a ustedes que el primero que tuvo problema con los religiosos empedernidos, estos religiosos que quieren hacer con la vida de los demás lo que les da la gana y que quieren doblegarlos, subyugarlos, manipularlos como ellos les da la gana y su antojo, el primero que tuvo problema fue Jesús. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús enseñaba era cuestionado por los religiosos. Desgraciadamente, hermanos queridos, esto es un mal que aqueja al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la imagen de Dios y Satanás odia la imagen de Dios. Y el propósito de Satanás es destruir a la iglesia en general. Ahora, hay un cuerpo, hay un sector, hay un grupo de la iglesia que no podemos ser arrastrados por estas corrientes de religiosidad. Usted tiene que ser desintoxicado. Por eso mi propósito es, por la palabra, desintoxicarlo a usted de todo pensamiento religioso que lo único que está haciendo es herirte, lastimarte y destruirte. Y déjeme decirle una cosa, la religiosidad por siglos,
lo único que ha hecho es destruir a las vidas. Porque el religioso, en su ceguera espiritual, como la tenía Pablo, que vamos a retomar la vida de Pablo otra vez para continuar este estudio, piensa que lo que está haciendo él está bien. Piensa que lo que está enseñando, doctrinando está bien. Piensa que lo que está dogmatizando está bien. Y hoy en Occidente tenemos tanta estupidez espiritual dentro de la iglesia de Jesucristo en un sector religioso que quiere controlar y quiere que la gente se vista, que la gente camine, que la gente hable, que la gente se afeite, que uno que tiene que estar afeitado para que Dios te use, que no puedes usar barba, que no puedes usar esto, que no puedes usar aquello. Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted tiene la potestad de imponer y de decidir lo que cada cual en su experiencia personal con el Espíritu Santo debe conducirse? Déjeme decirle una cosa: quien dictamina mi estilo de vida no es mi pastor. Quien dictamina mi estilo de vida no son los líderes de la iglesia. Quien dictamina mi estilo de conducirme no es la religiosidad empedernida y diabólica. Quien determina mi estilo de vida es esta palabra bendita que tengo en mis manos. Quien me dice cómo yo tengo que hablar, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que conducirme, es el Espíritu Santo, porque yo le doy espacio al Espíritu Santo mediante a mi experiencia con Él, que Él trabaje, que Él me forme y que Él me dirija cómo tengo que vivir. Pero el problema de los religiosos es que ellos imponen cómo se debe vivir. Y déjeme decirle, más adelante, cuando entre el año 2019, yo voy a estar tocando unos temas con respecto a la profecía una vez más. Porque es que hay tanta loquera y tanto disparate a través de las redes sociales. Ahora cualquier persona agarra un celular, como tiene la libertad, y dice cualquier profecía alocada, y la gente inmediatamente, los ignorantes inmediatamente empiezan a darle crédito. Sí, porque Dios tiene que destruir. Sí, porque miren, en estos tiempos, en estos días, yo hice un post en mi página. Cada vez que yo escucho una loquera y Dios pone en mí el mover, yo escribo. Si a usted no le gusta lo que yo escribo, no entre a mi página. Porque realmente yo voy a defender los postulados bíblicos. No me importa a quién no le guste y quién no esté de acuerdo. Yo no estoy defendiendo puntos personales, estoy defendiendo puntos teológicos. Y toda profecía, yo le traje aquí a ustedes un estudio del movimiento profético en la iglesia. Y toda profecía que venga a meter miedo, a meter pánico, a manipular, a imponer circunstancias, a decir que Dios tiene que traer juicios para arreglar a Puerto Rico. Mire qué disparate. Que Dios necesita traer un juicio para enderezar a Puerto Rico. Pues ¿será Puerto Rico el único país que peca? Es para que usted vea la estupidez espiritual que hay en la cabeza de mucha gente y la ignorancia. Porque Dios no necesita traer un juicio, porque Dios no es un dictador. ¿Ok? Dios no es un gobernante ni un presidente dictador que si no hace las cosas a la mala, pues no te va a bendecir. Mira, hay unos estatutos, yo no me estoy enajenando de eso. Hay unos estatutos en la palabra de Dios que te indican y te dicen cómo es necesario que tú y yo vivamos. Esos estatutos son los que determinan lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Pero el religioso inmediatamente agarra una cámara y empieza a decir: así dice el Señor, voy a traer un juicio porque Puerto Rico le ha dado la espalda a Dios, Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Pues entonces tendrá que traer un juicio de Dios, según san ellos, para el mundo entero. Yo quiero decirle algo a los religiosos. Aunque usted se enójese si se quiere enojar. Eso es problema suyo con el Señor. Pero mi responsabilidad aquí es hablarle la verdad. Toda profecía que se salga del filtro de la palabra, yo le digo a la gente: échala al zafacón. Si vienen con cuentos de vieja y cuentos de hada y cuentos de camino y que te duerma, porque si no te duerme te lleva el cuco, Dios no trabaja así. Le voy a decir una cosa: el antiguo pacto del Antiguo Testamento era una cosa, pero el pacto de la gracia es otra cosa. El sacrificio de Cristo, se lo voy a repetir una vez más, porque a veces tengo que darle las cosas a los religiosos y quedárselas con cucharita, y ni así a veces las quieren entender, porque tienen el entendimiento entenebrecido.
la ira de Dios el Padre fue aplacada por el sacrificio de Cristo. Y vuelvo y le digo una vez más a estos religiosos que están trayendo mensajes de pánico y de terror para Puerto Rico, que esa maldición no va a caer sobre Puerto Rico. Porque según dice Isaías 54:17, que vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros mintiendo, y que esta es la herencia de los santos, porque ningún alma contra nosotros podrá prosperar. Con esa autoridad vamos a cancelar toda obra de maldad en contra de Puerto Rico. Y así como tanto disparate que la gente profetiza, y 2 o 3 ignorantes enseguida dicen, amén, Dios está hablando hace tiempo eso, porque no se han metido en la palabra. Y hay gente que lo único que hace detrás de los llamados profetas de este tiempo, que yo no dudo que hay profetas, pero yo las profecías las cojo con mucho cuidado y las filtro por la palabra. Si no pasan el filtro de la palabra, I'm sorry for you. If you don't like my post, I'm sorry. Si a usted no le gusta lo que yo posteo, yo lo lamento, porque déjeme decirle una cosa, está en contra de la palabra de Dios si usted está en contra de lo que estoy posteando, porque yo estoy defendiendo un postulado bíblico. Entonces hay gente que le fascinaría que a Puerto Rico se lo llevara el diablo, que Puerto Rico se hundiera, porque es la peste bubónica para mucha gente, es lo peor del mundo. Mire, hermano, aquí hay lugares en esta nación americana que si por pecado fuera, Dios tendría que mandar fuego como mandó en el Antiguo Testamento. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy hablando? Hay lugares en esta nación americana que si fuera por el pecado que hay, Dios tendría que quemarlo con toda gente viva. Y Él no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? No porque Él no pueda hacerlo, sino porque el pacto de la gracia ubica a la iglesia sentada. Mire que nosotros no somos como algunos ignorantes dicen. Yo he escuchado gente orando, Señor, yo soy un gusano, yo soy un trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Lo que utilizaban las mujeres en el Antiguo Testamento para cobijarse en los días que le llega a la mujer. Cada vez que usted dice que es un trapo de inmundicia, usted está diciendo que usted es ese utensilio que utilizaban. Eso es lo que enseña la palabra, que era el trapo de inmundicia, para cuando las mujeres estaban en esos días que eran inmundas para la ley. Yo no soy nada, yo soy un siervo inútil. Siervo inútil, hermanos queridos, significa que dependemos totalmente del Señor para todo. Pero con Dios y en Él somos poderosos. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero Cristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, ahora voy a enviar al Espíritu Santo. Y está el Espíritu Santo con usted. Usted ni es siervo inútil, ni es trapo de inmundicia, ni es un gusano. Usted es real sacerdocio. Y nosotros estamos, escúcheme bien, nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y cuando nosotros oramos, óigame bien, porque hay gente que piensa que uno no puede, usted no puede condenar la lengua que se levanten mintiendo, ni usted puede, ¿quién es usted? Escúcheme. Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, somos cabeza y no cola. Dios nos ha puesto en un lugar donde cuando usted ora, ¿sabe dónde usted está sentado? No es en esta mesa de este estudio. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y desde los lugares celestiales oramos con todo poder y toda autoridad. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? A ti te entrego, las llaves del reino de los cielos. No para que San Pedro tenga la llave del portón, como dice la religión tradicional. Eso es un invento de la religión. A Pedro le dijeron, las llaves del reino son para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en los cielos, lo que desates en la tierra sea atado en los cielos. Eso habla del poder del acuerdo. Eso habla de que la iglesia tiene poder para atar y para desatar. Por ende, con esa autoridad, yo me paro en las redes y cuando tengo que atar y cuando tengo que cancelar y cuando tengo que condenar toda maldición y toda lengua que se levanta en juicio, lo hago en el nombre de Jesús porque está fuera del orden de la palabra de Dios. Los juicios de Dios van a comenzar a caer una vez la iglesia sea elevada a las esferas celestiales. Apocalipsis capítulo 3, verso 8, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a librar, te voy a sacar de la hora de prueba, de gran prueba que viene sobre la faz de la tierra,
para probar a los moradores. La iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación. No vamos a estar aquí. Cuando la iglesia sea quitada, ahí yo sí le digo que los juicios y los sellos del Apocalipsis van a comenzar a caer. Pero no venga con el disparate de que Dios tiene que mandar un terremoto y un maremoto y un asteroide, como hay un loco por ahí todavía diciendo que Dios es el que va a mandar un asteroide. Que todavía, con todas las falsas profecías que ha traído, no se calla la boca, porque es que el que tiene, hermano, un espíritu de error, está en eso mismo, en un espíritu de error. Trayendo profecías alocadas, trayendo profecías de miedo, y el único que utiliza el miedo es Satanás. Y el sistema te dice, si usted tiene un boleto y usted no paga ese boleto, le vamos a cancelar su licencia y no va a poder guiar a menos que usted haga lo que yo le digo. Mire, la palabra del Señor no obliga a nadie. El Señor le habló a Israel y dijo, acontecerá que si tú oyeres la voz de Jehová atentamente para guardar y para obedecer sus mandamientos, el resultado será que harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad. Pero el Señor no fue y le dijo, ustedes se van a hocicar aquí de cabeza a hacer lo que yo digo y punto y se acabó. Y no hay opción. No, hermano. Eso lo hace la maldita religiosidad, porque la religiosidad se convierte en una maldición. En una maldición, hermanos queridos, para destruir y para hacer nada al creyente del Evangelio de Jesucristo, para marginarlo, para destruirlo, para demonizarlo, para hundirlo, para hacerlo sentir que no vale nada. Y déjeme decirle algo, muchos religiosos le van a dar cuenta a Dios, porque ahora mismo hay gente en el mundo que no quiere saber de la iglesia por culpa de 2 o 3 cabezones religiosos que con su capricho y sus deseos empedernidos de que las cosas se hagan como ellos los dicen, han destruido de muerte a mucha gente. Yo a veces me quedo atónito cuando yo veo la estupidez espiritual de mucha gente que dicen, yo no predico en la iglesia para agradar a nadie, para que la iglesia esto no es para que la iglesia le guste lo que yo predico, ni yo los voy a complacer. Entonces, ¿para qué usted predica? Me pregunto yo. Porque el único que viene a matar, robar y destruir es el infierno, es Satanás. Y si usted no predica para complacer la iglesia, si usted no predica para bendecir, no es que usted le pase la mano al pecado. Listen, I don't say that. Yo no estoy diciendo eso. No es que usted le pase el pecado la mano y a lo malo le diga, eso es bueno, y a lo bueno eso es malo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero el altar de Dios se constituye una sala de emergencia. Ese santuario donde vienen gente destruida, herida, marginadas, afligida, donde a veces mucha gente llega y ese es el último día que decidió ir a la iglesia. Y vino un religioso y con su loquera y su fanatismo religioso para destruir, hirió a una persona de muerte desde el altar. Y no todos están al 100, y no todos están al 70 ni al 30. Hay que cuidar lo que usted habla, porque de cada palabra dada le vamos a dar cuenta a Dios. Y yo me quedo sorprendido con tanto talibán espiritual que hay. Y tanta gente que en el mundo hicieron y deshicieron y ahora en la iglesia quieren ser más santos que nadie. Quieren ser más grandes que nadie. Caminan por el aire ya no pueden juntarse con nadie. Miren, a Jesús lo cuestionaban los religiosos, estos religiosos empedernidos. Cuestionaban a Jesús porque se juntaba con publicanos. ¿Qué hace este compartiendo en la casa de un publicano? Y Jesús le dijo, es que yo no he venido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El estilo de vida que tenía Zaqueo necesitaba que Cristo lo visitara en su casa. Eso fue cuestionado por los religiosos. Los religiosos cuestionan que yo tengo un árbol de Navidad aquí porque es pagano y es del diablo. Este no es del diablo, este lo compré yo. El diablo, que si quiere uno, que se lo compre él. Todo es pagano, para el religioso es pagano la Navidad, es pagano los cumpleaños, es pagano la Semana Santa. Pues métase en una burbuja y métase ahí, sálgase del mundo. Porque también es pagano que usted vaya a fast food y se sienta a comer. También es pagano
que usted vaya a los lugares donde los pecadores se sientan, porque esos son sillas de encarnecedores. Sí, porque antes era el cine, ahora todo es silla de encarnecedores. Sentarse en silla de encarnecedores es sentarte a hacer las obras de los pecadores, a destruir y a demonizar al otro. Eso es sentarte en silla de encarnecedores. El religioso todo lo cuestiona. Mire, hermanos queridos, la semana pasada estuvimos hablando del apóstol Pablo. Y vamos a retomar hoy y usar unos versos de la palabra. Yo voy a seguir en el próximo programa y terminaremos el año con este tema hasta que Dios me diga por el Espíritu Santo detén, porque ya el trato ya para estos programas será hasta que Dios diga con el pueblo. Porque hay un sector que está bien intoxicado, hermanos queridos. Y el apóstol Pablo era el más intoxicado después de esta batalla que Cristo tuvo con los fariseos, saduceos y todos estos feos del tiempo de Jesús. El apóstol Pablo tuvo un ataque fuerte la iglesia tuvo un ataque fuerte a través de Saulo antes de ser apóstol. Y el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, estaba sumamente intoxicadísimo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era, hermanos queridos, un fariseo, pero de los más diabólicos que habían. Y lo más grande, como vuelvo y digo, es que el religioso piensa, yo estoy bien y los demás están mal. Yo estoy bien porque yo uso chaqueta y aquel no la usa, que él se lo lleva el diablo. Mire, si esta chaqueta no habla nada de mí. Esta chaqueta y esta corbata y esta camisa me proyecta bien delante de esta cámara en este estudio. Y claro, cuando voy a ministrar al Señor me gusta vestirme apropiadamente de acuerdo a mi estilo de vida. No significa que el día que venga aquí sin una corbata o que me presente en este programa en un polo shirt, Dios no me puede usar, porque si no es con corbata y con chaqueta, Dios no lo usa, porque hay que estar en santidad. Esto no habla de santidad, perdóneme. Esto no habla de santidad. La santidad va mucho más allá que una chaqueta y una corbata. De hecho, si pongo la chaqueta y la corbata aquí, ninguna de ellas predican. El que predico soy yo, para la gloria del Señor. Pero hay tantas cosas triviales y tantas estupideces donde la gente se mete, hermanos queridos, a crear dogmas de hombre, opiniones de hombre. Ese problema lo tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un fariseo, pero un fariseo práctico, porque perseguía a la iglesia, destruía a la iglesia. Imagínense, nació bajo el imperio romano y estos romanos eran más malos que el diablo porque crucificaron a Jesús, imagínense. Y ciertamente, hermanos queridos, Saulo tuvo que tener un encuentro con Jesucristo. Fue criado por uno que era más malo que él en Jerusalén, que era Gamaliel. Gamaliel era un doctor dentro del fariseísmo en la ley. Y Gamaliel era miembro del Senedrín. Por eso, el Senedrín le enseñó a ustedes que era una asamblea de 23 jueces que le daba autoridad, le daba el poder y la autoridad a Pablo, siendo Saulo, para que persiguiera a los cristianos. Este es el problema que estamos teniendo hoy día, que estamos siendo perseguidos por estos religiosos diabólicos que están siendo operados por espíritus de las tinieblas para destruir, para dogmatizar, para que si no es de esta manera y de esta forma, no, pues que lo demás es del diablo. Pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes una regla o un termómetro para medirle la espiritualidad a nadie? Pero en esa ignorancia vive el religioso. Y Gamaliel, hermano, yo les enseñé la semana pasada que era representante de los fariseos que no eran tan extremistas, sino que eran un poco más flexibles. Y ciertamente cuando Gamaliel encuentra que Saulo dejó de ser Saulo para convertirse en un apóstol, que entró al cristianismo, Gamaliel se queda calladito la boca dentro del Senedrín para cubrir a los creyentes, para proteger
a los creyentes. Y ahí es donde Dios tiene misericordia de aquel cuerpo de Cristo, de la iglesia que estaba siendo atacada y perseguida en Jerusalén. Uno de los que fueron atacados y Saulo consintió en su muerte fue este joven llamado Esteban. Saulo estaba ahí apoyando la muerte y Saulo pensaba que él estaba bien. No fue, óigame, aquí este programa que es para desintoxicar toda religiosidad, lo pueden oír los religiosos 1000 veces y si no le nace la luz de Cristo, si no tienen un encuentro como lo tuvo Saulo camino a Damasco con el caballero de la cruz, seguirán en su misma estupidez, en su misma tontera espiritual y no saldrán de ahí porque tienen un espíritu de las tinieblas que se llama religiosidad y fariseísmo operando dentro de ellos. No es el Espíritu Santo el que está operando en ellos. Es el espíritu de religiosidad, de fariseísmo, de legalismo que es dirigido y operado por el mundo de las tinieblas, por un espíritu satánico que a lo único que viene es a destruir a la iglesia. Y lamentablemente Saulo estaba allí consintiendo la muerte de aquel joven llamado Esteban. Pero aquel joven pudo haber abierto la boca y pudo haber lanzado maldición sobre ellos y pudo haber condenado toda maldición allí mismo. Sin embargo, vemos, como dice la palabra, que comenzó a regocijarse porque dijo, veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre. O sea, ya Esteban estaba diciendo, llegó mi tiempo. Por más que yo diga o haga lo que sea, ya llegó mi tiempo, me voy. Este es mi tiempo de irme. Y ahí más se endiablaron con él. Saulo era un religioso que practicaba la ley oral dentro del fariseísmo. Esta ley oral es la que dentro del evangelio, escúcheme bien, los religiosos practican, donde inventan nuevas revelaciones, donde Dios les revela que la mujer no debe de hacer esto, ni debe hacer aquello, ni debe hacer lo otro, porque si Jezabel, o sea, cogen versos de la palabra y hacen una ensalada y un majarete para tratar de darle fuerza al disparate que están hablando con algo que no tiene fundamento bíblico. Porque vuelvo y le digo, aquí nadie, ¿qué pasó? ¿Se quedó pegado el programa? No, es que lo estoy repitiendo porque usted lo entienda. Aquí nadie tiene potestad de juzgar a otro. Porque la Biblia dice, no juzguéis. Pero a los religiosos se le olvida esto. Para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que tú mides y con la misma lengua que tú criticas, con esa vara te van a medir. Al religioso se le hace fácil meterle mano a otro, pero él no se mete mano. Mire 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 11. El problema, uno de los problemas que Pablo se encontró en la iglesia de Corintio, que era una iglesia que eran más de 50,000 los corintios. Imagínense el problema grande que tiene que haber habido. Si es a veces entre 10, 15 o 20 hay bochinche, imagínense 50,000 creyentes en Corintio en un bochinche largo y tendido. Mire el problema que había. De manera que yo, escuché como Pablo les habla a esta iglesia. Hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales. Pero eran religiosos, sí, pero no eran espirituales. Sino como a carnales. ¿Cómo? Eran religiosos, no eran espirituales, y su religiosidad empedernida los había llevado a vivir en la carne, a operar en la carne, a manifestarse en la carne. No pude hablarle como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le dijo inmaduros, en otras palabras. Os di a beber leche y no vianda. No estaban preparados para comer vianda. Porque aún no erais capaces.
ni sois capaces todavía. Pablo se lo dijo en castellano, le dijo, ustedes son carnales, no tienen ningún tipo de espiritualidad, aunque ustedes presumen toda la espiritualidad del mundo y toda la bobería, ustedes no tienen nada, ustedes están huecos, esqueléticos, secos y vacíos. Ustedes son niños de pecho. Y todavía a estas alturas hay gente que me están viendo y religiosos que me están viendo, que trillan conmigo, porque tienen 20 y 30 años en la iglesia y lo que tienen es una religiosidad tan empedernida que no le permite verla más allá de sus narices y lo único que están bebiendo es leche espiritual. Se enojan porque llega uno y tiene 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses y que ha crecido más rápido que ellos por una razón, porque no es religioso. Ese espíritu de religiosidad lo que hace es dejar al religioso enano espiritualmente. Y ellos se enojan porque aún sois carnales. Mire qué bombón. Pues sabéis entre vosotros celos. Mire qué religiosos eran, que eran celosos. Eso no ha pasado de moda. Ese celo ministerial no ha pasado de moda. Hay gente que se endiabla porque Dios usa a otro más que a ellos. Se molesta porque llegó uno y lleva 3 meses y ya Dios lo está usando. Claro, porque tú estás estancado, estoqueado en la misma bobería y buscando medirle la espiritualidad a otro, pero no te preocupas por tu vida espiritual, sino para los demás. Contiendas y disensiones. ¡Wow! No sois carnales y andáis como hombres. Mire qué pregunta le hace Pablo. O sea, ustedes haciendo todo esto, tanto que hablan y aletean y alardean, de que ustedes, más adelante lo vamos a ver, que era una iglesia que había manifestación del Espíritu, pero había un problema de estructura grande que Pablo tuvo que trabajar. Porque la manifestación del Espíritu, déjeme decirle, es indispensable. Nadie que no tiene bautismo del Espíritu Santo debe ministrar. ¿Quién lo va a respaldar, hermano? El intelecto, el conocimiento, una buena bondad o voluntad que usted tenga. Esto no es por buena bondad ni buena voluntad. Aquí usted tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo para ejercer uno de los 5 ministerios. Si no, está incompleto. Porque Cristo dijo en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 1, vayan a Jerusalén y recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. No puede ser testigo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo con la inicial señal de hablar en otras lenguas. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso es una doctrina apostólica de las Sagradas Escrituras. Porque diciendo el uno, oiga esto, mire el problema que quiero tratar en este programa, el problema de la división. En la iglesia de Corinto es el mismo. En un sector, no en la iglesia entera, no. En un sector de la iglesia de Jesucristo. Porque ustedes dicen el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. No sois carnales. Ese problema que había en la iglesia de Corintios es un problema que sigue concurrente en el siglo XXI, donde la gente tiene sectores y tienen grupos. Yo no me junto con aquel porque es liberal, y no me junto con aquel porque usa pantalla, y yo no me junto con aquella porque se pinta el pelo. Pero ¿quién eres tú para juzgar a nadie? Ni juzgarle la espiritualidad ni la vida de nadie a nadie. Ese era el problema. Mírelo aquí, hermano. Yo no estoy inventando nada. Este es el problema que había en la iglesia de Corintios, una iglesia, hermano, que hablaba lenguas habidas y por haber. Lo vamos a ver en 1 Corintios 13, si usted va ahí. Pablo le dijo, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe. Y después en 1 Corintios capítulo 14, Pablo encuentra una loquera en la iglesia. Hablaban lenguas, rompían sillas, probablemente hacían todo lo que le daba la gana. Y está bien, porque hay que ser lleno del Espíritu, pero todo tiene que hacerse en un orden. Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Había un problema de estructura. No era que Pablo vino a impedirle a nadie, como dicen los religiosos en este tiempo, que si usted habla en lengua y no hay quien interprete, usted se tiene que callar. Eso es un invento del diablo. Y un texto sacado fuera de contexto y para formar un pretexto que el diablo ha utilizado por años
para apagar la iglesia y para enajenarla del misterio de las lenguas. Ya yo le enseñé a ustedes con respecto al misterio de las lenguas, lo poderoso que es y lo que desata, porque esa es la oración perfecta que se hace al cielo, que se hace en la perfecta voluntad y que te vuelve uno con Dios el Padre. A Satanás no le conviene eso, pero había un problema de estructura en la iglesia que tenía que ser ajustado para que esa manifestación fluyera bajo el orden de Dios, en lo que el apóstol Pablo fue a trabajar con los corintios. Y ahora está trabajando un problema donde hay una iglesia que está dividida. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos. Y este era el problema que había en la iglesia. Y Pablo dijo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. El apóstol Pablo como apóstol y Apolos como apóstol, predicando la palabra. Pero no era que tenía que haber una división en la iglesia, pero la hubo. Y estamos hablándole de siglos atrás, hermano. Entonces, no es sorprendente que en este tiempo haya gente que no, que yo soy de sana doctrina. Si usted fuera de sana doctrina de verdad, usted haría lo que Cristo hizo. Iría donde hay necesidad y donde usted quizás piense que hay algo que no está a tono ni acorde a usted. Usted se callaría la boca, oraría a Dios y respetaría que la santidad de cada persona es un estilo de vida que quien lo dirige y lo instruye no es el instituto, no es el concilio, no eres tú como religioso o religiosa, sino el Espíritu Santo. Yo sé que este mensaje a muchos religiosos les retuerce el estómago, pero el propósito mío es que usted sea desintoxicado. Y si se enoja, pues ore para que Dios le quite el enojo, porque yo estoy tranquilo aquí. Si usted se enoja conmigo, yo lo voy a seguir amando como quiere, voy a seguir bendiciéndolo, llorando por usted, para que Dios lo saque de esa jaula religiosa. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, somos instrumentos, dijo Pablo. Aquí nadie es grande, aquí el grande es Dios. Entonces no puede haber una división de que uno es de Pablo, otro es de Apolo, otro es de Pedro, otro es de Juan, otro es de Marta, otro es de María, otro es del apóstol, o del evangelista, o del pastor, o del profeta. Mire, hermano, aquí somos uno en Cristo. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios. O sea, Pablo dijo aquí, el importante es Dios. Ni es Pablo, ni soy yo Pablo, ni es Apolos. Es Dios el importante, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Problema de la iglesia de Corintios, problema de división. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Wow, my God. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hello. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo aquí no le quitó méritos a Dios, ni le quitó gloria a Dios, ni se quiso vanagloriar él. Y lo dijo bien claro, aquí no es ni Apolo, ni Pablo, ni que soy... No, aquí es Cristo. Entonces, un sector de la iglesia ha dejado de reconocer esto, lamentablemente, porque está tan embuchado y tan intoxicado. Tienen el buche lleno de esa religiosidad que está acabando con ellos. Y desgraciadamente, hermanos queridos, la religiosidad no conduce nada más que a la destrucción. Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas, y le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre. Y ellos dijeron, Abraham tenemos como padre. Y Cristo le dijo, si tuvieran a Abraham como padre, no pretenderíais matarme a mí. Más bien, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Qué bombón le echó. Porque las obras de vuestro padre el diablo, ustedes hacéis. Mire el problema grande de la religiosidad.
Ahora vamos a Hechos capítulo 4, verso 32. Porque esta iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, en sus comienzos, en la iglesia primitiva, tenían todas las cosas en común. Que mucho le falta a un sector de la iglesia en este tiempo entender que aquí hay que tener todo en común. Comprender que aquí nadie es más grande que nadie y que estamos llamados a ser uno, no dos ni tres, uno. Verso 32. Y a la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Oiga, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjese, a veces hay ministerios que tienen que pasar tanta necesidad porque el pueblo no está orientado ni educado a sembrar. Ay, vienen a hablar de dinero, de chavo otra vez. ¿No? Mi hermano, el reino de los cielos es siembra y es cosecha. Si usted no puede entender eso, no lo entienda. Pero en el Antiguo Testamento nadie venía a ofrecerle sacrificio a Jehová con las manos vacías. Nadie se atrevía a venir con las manos vacías. Todos venían con un sacrificio, todos venían con una ofrenda. Y venían con una buena ofrenda. No era cualquier macho cabrío, ni cualquier ternero, ni una porquería. No, venían con lo mejor para Dios. Entonces, el reino de los cielos consta, mire de lo que consta en la iglesia primitiva, que ninguno decía, consta de esto, de siembra y cosecha, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado. Hello. Porque todo lo que poseían, heredades, casa, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Mire qué unidad tan grande. Aquí no había nada de religiosidad en este capítulo 4 y verso 32. Vendían las casas, vendían las propiedades, ponían todo a los pies de los apóstoles. Y hoy día un sector de la iglesia no sabe lo que es sembrar y siempre están en miseria porque no siembran. Y usted no puede ser bendecido haciendo tacaño y aguantando su mano de bendecir, de cumplir con sus deberes en su iglesia, sus diezmos y sus ofrendas, porque esos son deberes. O usted no le paga a Hacienda, los que están en Puerto Rico, los que están aquí en la nación americana, no rinden planilla todos los años. Ese es su deber. Cristo lo dijo en la palabra, denle a Dios, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Hay deberes que usted no se puede hacer el loco ni la loca, usted tiene que cumplir con Dios. Pero hay momentos que Dios te pone que siembres en un ministerio, que siembres en alguien. No sé, lo que Dios te ponga. O a quien Dios te ponga y retienes tu mano. Por eso mucha gente está en miseria. Porque todo el tiempo están agarrando y agarrado y agarrado. Y aquí dice que ellos vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, esta era la forma en la que caminaba la iglesia primitiva. Todo lo tenían en común. Mire Hechos capítulo 2, verso 44-47, porque yo escucho muchos religiosos diciendo al que se va de aquí de esta iglesia es porque no hace falta y porque el Señor lo está sacando. Qué tremendo, qué bueno es así. Así sí es bueno, ¿ah? Echarle la responsabilidad al Señor de la tontera en la cual muchos religiosos entran de botar gente de las iglesias y se lo achacan al Señor. Mire qué cosa. El verso 44 de Hechos capítulo 2 dice, y todos los que habían creído estaban juntos, oiga, y tenían en común todas las cosas, lo mismo de Hechos capítulo 4. Y vendían sus propiedades y los bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Siga viendo esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga esto. Y el Señor añadía, déjame ver si es que, voy a poner para allá para la luz, a ver si es que yo estoy leyendo bien o estoy leyendo mal, porque yo digo que los religiosos dicen que el Señor está sacando gente de las iglesias. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, verso 47. Entonces se cae de la mata la idea religiosa, legalista y fariseísta de que Dios está sacando gente de la iglesia y los está botando. Porque en esta iglesia primitiva el Señor no restaba, el Señor no dividía, ni lo ha hecho ni lo hará. Dice aquí, vaya conmigo para que lo vea otra vez. Hechos capítulo 2, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa teoría diabólica de que Dios está sacando gente de la iglesia y de que Dios los está botando, no es de Dios. Eso es un invento de la religión. Es un invento de la intoxicación donde un sector de la iglesia está sumergido y está sometido para imponer que Dios vota, y Dios no vota a nadie. Dios no lastima a nadie. Mire, este es el tiempo más decisivo, más importante, diría yo, que la iglesia de Jesucristo estamos viviendo, previo al arrebatamiento de la iglesia. Y naturalmente es un momento donde el infierno con toda su furia va a atacar a la iglesia de Jesucristo para que haya un sector, para que haya un sector grande, mayoritario o de cierta proporción que caiga, que se mantenga, que se sostenga, que se mantenga, hermano, como una plaga dentro de esta religiosidad. Esto es una plaga. La religiosidad es una plaga peor que una plaga de mosquito. Es peor que una plaga de comején desbaratando y tumbando un árbol o una casa. Porque ataca los sentimientos, ataca las emociones, ataca la espiritualidad. Y lo último que hace, hermanos queridos, es destruir, sacando del cuerpo de Cristo a aquel o a aquella que un día estuvo sentado en una banca escuchando tiempo tras tiempo tras tiempo las mismas pamplinas y disparates de la religiosidad y nunca recibió palabra. Hay tanta gente que hoy día es tan difícil hablarles del evangelio. Hay tanta gente que cuando uno quiere darle una palabra, le levantan la mano y le dicen: no me hables de la iglesia, no me hables del Señor, no me hables de religión, porque entienden que esto es religión. Esto no es religión. Yo estoy tan herido, estoy tan destruido, fui tan mancillado y tan agolpeado en lo que es la iglesia, que yo no quiero volver en mi vida a saber de eso. Ciertamente, hermanos, esto es algo que nos entristece grandemente cuando en nuestro ministerio vamos a hablarle a alguien que es apartado, que me los encuentro yo a veces en las luces pidiendo, me los encuentro cuando voy caminando por la calle y le hablo de Dios, y están tan heridos, están tan destruidos por palabras hirientes de un religioso que destruyó la vida de esa persona y hasta han destruido la vida de familias. Yo quiero decirle una cosa: este tema va a continuar la próxima semana. Y este tema, hermanos queridos,
de lo que es la intoxicación religiosa tiene herido de muerte a tanta gente que yo no sé qué van a hacer. Yo no sé qué van a hacer, pero si no han muerto y han partido de esta tierra todavía, hay tiempo para que te retractes y te corrijas de tu mal caminar y de tu mal proceder. Y a cualquier persona que hayas herido con tu religiosidad, puedas ir y pedirle perdón y levantarlo y restaurarlo. Porque si tú llegas a morir en esa forma, estás en un peligro grande. Porque Caín mató a su hermano Abel. Y la sangre de Abel, Dios le pidió cuenta a Caín por ella. Yo quiero orar en este momento, una vez más, por vidas que me siguen a través de las redes, que probablemente están retenidos en su casa, que probablemente no quieren volver a una iglesia, pero me están escuchando. Yo tengo mucha gente que me escucha que no va a la iglesia. Y recibo mensajes por el inbox de gente herida, lastimada, destruida por la religiosidad. Yo les agradezco a ustedes que me den el privilegio de poder llegar ante ustedes a través de su teléfono celular, su tableta, cualquier equipo que usted use electrónico para escuchar este mensaje. Yo quiero orar por gente que están heridos ahí, destruidos, que quizás dijeron, yo no voy a volver en mi vida a pisar una iglesia. Yo quiero decirte que no todas las iglesias son iguales. Que hay lugares donde te están esperando con los brazos abiertos para sanarte y para restaurarte. Triste y lamentablemente no se supone que esto ocurra en el cuerpo de Cristo, pero ocurre por esta intoxicación diabólica, que es la intoxicación religiosa, donde muchos permanecen en ella. Pero yo quiero orar ahora, Padre. Yo oro y clamo por cada vida que están heridos ahí, que están destruidos, que están, Señor, marginados por la religiosidad. Muchos, Señor amado, no han querido volver más a tu casa. Pero yo te pido, Espíritu Santo, tú que tú que eres el único, que restaures esos corazones, que ellos puedan volver a tu casa y tú les guíes y les dirijas al lugar donde van a ser restaurados, sanados y empoderados para hacer la obra del tiempo final. Te doy gracias porque esta palabra sana a los heridos, restaura los que han sido destruidos y opera milagros a toda profundidad en las vidas de los que han estado ahí en el chat, Señor, de Facebook, pero los que han estado también a través de radio y TV Cristo sana y restaura en el mundo entero. Envío tu palabra sobre ellos y declaro sanidad, sanidad, sanidad y restauración de toda religiosidad, toda intoxicación por parte de la religiosidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Padre, quiero orar también por los que necesitan reconciliarse o recibir a Cristo como su Salvador. Repita conmigo: Padre, abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre en mi vida, me lave de todos mis pecados, escriban mi nombre en el libro de la vida y me dé la salvación. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Si has recibido a Cristo, te has reconciliado inmediatamente. Añade otra iglesia del Evangelio completo, donde se predique que Cristo sana, salva y viene en cualquier momento, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y en el día que viene nos vamos a saludar en las esferas celestiales. Mis queridos hermanos, lamentablemente no fue que el tiempo me traicionó, sino que lo he consumido. Les espero la próxima semana. Déjame ver, la próxima semana es 24. Probablemente la próxima semana vamos a indicarle a través de las redes cuando nuestro programa va a salir retransmitido. Me parece que lo vamos a transmitir,
a transmitir, no a retransmitir, a transmitir a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Así que les estaremos dejando más información a través de las redes. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.